Buenos días, alumnos. ¿Cómo están? Yo soy el profe de historia, Luis Macías. Aquí les dejo este video para que podamos comprender un poco mejor el tema con el que continuamos, ¿sí? Que es la situación de las Provincias Unidas entre 1824 a 1830. ¿Sí? Bueno, aquí les presento, este es un mapa del contexto latinoamericano, ¿sí? De 1830, en el cual tenemos algunas diferencias con la actualidad, ¿sí? Por ejemplo, las Provincias Unidas aún no tenían incorporada la región de Formosa o Misiones. Allí, por ejemplo, Bolivia tenía salida al mar. Eh, Existía la región de la Gran Colombia, en la cual van a estar incluidos los tres países actuales de Ecuador, Colombia y Venezuela, o vemos por allí, en el caso de México, que aún conservaban los territorios de Arizona, Texas y California, ¿sí? Bien, vamos a ver lo que concierne a el tema de las Provincias Unidas. Hasta el momento hemos desarrollado tres temas de gran importancia en lo que es el sistema de plataforma y lo que hemos enviado a través de WhatsApp, ¿sí? Por ejemplo, hemos tratado el tema de la fragmentación política que sucede después de 1820, ¿sí? Cuando se produce la batalla de Cepeda entre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, contra el poder central de Buenos Aires, ¿sí? Se va a producir una fragmentación política, es decir, las viejas intendencias van a desintegrarse y van a nacer nuevas entidades políticas que van a ser las provincias, ¿sí? Mendoza, San Juan y San Luis, por ejemplo, se constituyen en provincia el 1 de febrero, el 1 de marzo de 1820, ¿sí? Junto a esto, también hemos desarrollado otro de los temas importantes, que fue el surgimiento de un nuevo estilo político, que era el caudillismo, ¿sí? Bueno, el caudillo va a ser una figura presente en las Provincias Unidas entre 1820, ¿sí? a 1862, incluyendo incluso hasta 1880 va a ser una figura presente en las Provincias Unidas, ¿sí? Y otro de los temas que habíamos desarrollado era el proyecto federal y el proyecto unitario, ¿sí? Muchos gobernadores y caudillos van a tener diferencias en este aspecto. Algunos se van a involucrar hacia el proyecto federal, del cual lo impulsaban las provincias del litoral, sobre todo Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, ¿sí? Los federales generalmente se van a identificar con un color rojo, ¿sí? Y los unitarios generalmente van a presentarse eh, eh, con un color celeste en sus vestimentas o en sus banderas, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la bandera federal de Entre Ríos,
¿sí? En una de las actividades de las clases anteriores les pedí que buscaran justamente esto es lo que van a tener en común muchas de las provincias que adherían al federalismo, una banda roja presente, por ejemplo, en la bandera de Entre Ríos, en la bandera de la provincia de Córdoba, ¿sí? En la de Santa Fe o en la de Misiones, ¿sí? Bien. Estas diferencias entre entre el proyecto unitario y el proyecto federal se van a dar con mucha fuerza, sobre todo después de la renuncia del presidente Rivadavia en 1827, ¿sí? Había diferencias políticas y económicas entre estos dos proyectos, ¿sí? Los unitarios van a ser generalmente van a estar inspirados en el liberalismo. Muchos de ellos pertenecían a una élite ilustrada que se consideraban con derecho a detentar el poder, ¿sí? Mientras que los federales, ¿sí? Que se identificaban con un color rojo, ¿sí? Como Facundo Quiroga o Juan Manuel de Rosas, consideraban que las provincias eran preexistentes a la nación, ¿sí? Muchos de estos sectores defendían las autonomías de las provincias y deseaban que las provincias pudieran conservar los derechos no delegados a la nación. Vamos al tema central del día de hoy. En 1824, ¿sí? Va a surgir una nueva aspiración para conformar al gobierno nacional. Entre 1820 a 1824, las Provincias Unidas estaban separadas, solamente unidas mediante pactos interprovinciales. ¿Qué quiere decir? Que en esta etapa no existe un gobierno nacional ni un poder central, sino que las provincias se mantienen unidas mediante pactos. Estos pactos fueron preexistentes a la Constitución y van a ser muy importantes, como el Pacto de Pilar, el Tratado de Venegas o el Pacto del Cuadrilátero. Van a ser importantes porque allí se promueve una forma de gobierno federal y se promovía la realización de un congreso. Bueno, las provincias finalmente, en 1824, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Gregorio de las Heras, envía invitaciones junto a Rivadavia, quien era ministro, para asistir a un congreso a realizarse en la ciudad de Buenos Aires para redactar una futura constitución y allí sí organizar al país mediante un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, formalmente establecer una república, ¿sí? Las provincias envían sus representantes y acuerdan mediante una ley fundamental delegar en el gobernador de Buenos Aires la representación exterior. Esto quiere decir que el gobernador de Buenos Aires, temporalmente, hasta que se sancionara una constitución, era el representante de las Provincias Unidas, ¿sí?
En la actualidad, el representante de Argentina en el mundo externo es el presidente, ¿sí? Bien. Ahora bien, ¿por qué se realiza el Congreso? Por circunstancias internas y externas. Había motivos internos, que era una relativa paz entre las provincias y una incipiente recuperación económica, porque ya habían culminado las batallas y las batallas por la independencia, al menos en el territorio de las Provincias Unidas, ¿sí? Y había motivos o circunstancias externas para realizar dicho congreso. Uno de ellos era que las potencias extranjeras estaban dispuestas a reconocer la independencia de las Provincias Unidas, como el caso de Inglaterra, Portugal o Estados Unidos, pero exigían tratar con un representante nacional, ¿sí? Y otro de los motivos va a ser la amenaza que representaba el expansionismo de Brasil, que ya había tomado a la banda oriental, y esto representaba un peligro para las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, ¿sí? Y sumado a ello, la posibilidad de que si las Provincias Unidas tenían un representante a nivel nacional, pudiesen acceder a un empréstito o crédito externo, el de la Baring Brothers, ¿sí? Un banco inglés, ¿sí? En 1825, ¿sí? Se va a producir la incorporación de la banda oriental a las Provincias Unidas, la incorporación al Congreso, ¿sí? Y esto va a ser el principal motivo que nos va a conducir a la guerra con Brasil. Vamos a volver un poquito hacia atrás para comprender qué sucede o por qué llegamos a la guerra con Brasil a fines de 1825. Bien, vamos a ver qué sucedía con la banda oriental. La banda oriental conformaba parte de las Provincias Unidas, pero en 1820, mientras Estanislao López de Santa Fe y Francisco Ramírez luchaban contra el poder central de Buenos Aires, el protector de la Liga de los Pueblos Libres, Gervasio Artigas, se enfrentaba a los portugueses al norte de la banda oriental. En 1820, Artigas va a ser derrotado y sus aliados pactan una paz con Buenos Aires. Esto va a ser visto por Artigas como una traición, y los portugueses finalmente se apoderan de todo el territorio de la banda oriental, ¿sí? Aún este territorio formaba parte del virreinato de Brasil, ¿sí? Que pertenecía a Portugal. En 1822, el rey de Portugal, que estaba en Río de Janeiro, regresa a Europa, ya que había pasado el peligro y la amenaza de Napoleón, y su hijo Pedro aprovecha esta situación para
declarar la independencia del Brasil. Pedro se transforma en emperador y Brasil pasa de virreinato a imperio. Junto a ello, anexa a la región de la Banda Oriental como provincia, ¿sí? Como provincia ciplastina. Bien. En 1824, mientras se realiza el Congreso en la ciudad de Buenos Aires, va a surgir la idea de recuperar ese territorio que estaba en manos de los brasileños, ¿sí? Uno de los que llevan a cabo esa acción va a ser Juan Antonio Lavalleja, con un grupo llamado los 33 Orientales. Van a ir hacia Montevideo, van a tomar esa ciudad y a expulsar a los brasileños y portugueses que habían allí. Y en un congreso que realizan en la Florida, en la Banda Oriental, deciden, solicitan incorporarse a las Provincias Unidas enviando representantes. El Congreso de Buenos Aires va a aceptar esta petición y cuando estas noticias llegan a Brasil, el Imperio de Brasil declara la guerra a las Provincias Unidas, ¿sí? En 1825. Ante esta situación, uno de los personajes más influyentes de la época, vamos a tener a Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia se va a transformar en el primer presidente de las Provincias Unidas y va a tomar una serie de medidas que van a ser consideradas un poco polémicas para las provincias, ¿sí? En 1826, Rivadavia regresa de Europa, ¿sí? Y aprovecha esta situación para influir en varios diputados del Congreso. Logra convencer de que era necesario para enfrentar a Brasil un gobierno central, que las Provincias Unidas tuviesen un gobierno central fuerte, es decir, un presidente. Es allí que todo el Congreso, por gran mayoría, está de acuerdo con esta decisión y mediante una ley llamada Ley de Presidencia, que se sanciona el 6 de febrero de 1826, designan a Bernardino Rivadavia como el nuevo presidente de las Provincias Unidas. Rivadavia, que ya había sido ministro en las provincias de Buenos Aires, llevó una serie de medidas y de reformas de carácter liberal en esa provincia. Trató de modernizar el puerto de Buenos Aires, impulsó la creación de la UBA o la Universidad de Buenos Aires en 1822 y, entre otras cosas, va a ser una persona vinculada hacia el libre cambio, ¿sí? Hacia una política económica librecambista y va a tener algunas decisiones polémicas o choques con gobernadores o caudillos de las provincias, ¿sí? Una de las primeras decisiones de Rivadavia es mediante otra ley, la ley de capitalización,
en 1826 es transformar a la ciudad de Buenos Aires en capital de las Provincias Unidas. Con esta decisión buscaba dotar al gobierno central, al gobierno nacional, de una ciudad del que se pudieran obtener recursos, sobre todo del puerto, con lo cual despierta una gran oposición de hacendados y de federales de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Con esto, Buenos Aires perdía a su principal ciudad y esta quedaba en manos del gobierno nacional. También Rivadavia, mientras se desarrolla el transcurso de la guerra, se va a impulsar una constitución de carácter unitaria, ¿sí? Esta constitución no reconocía las autonomías de las provincias y en este sentido muchas de las provincias van a oponerse a esta, porque indirectamente los gobernadores ya no serían elegidos por sus legislaturas o por su población, sino que indirectamente serían elegidos por el gobierno nacional. ¿Sí? Mientras se desarrollaba la guerra con Brasil, las Provincias Unidas llevaban a cabo un buen desempeño en el campo militar. Se van a producir unos importantes triunfos de las Provincias Unidas como Ituzaingó. Allí se van a destacar varios personajes en la guerra de Brasil como el general Lavalle o el general Paz, mientras que en la fuerza naval vamos a estar representados por el almirante Brown. Pero mientras se desarrolla la guerra, mientras se obtienen triunfos en el campo militar, se van a producir pérdidas prácticamente en los papeles, ¿sí? En este sentido, mientras se desarrolla la guerra de Brasil, volvemos a Rivadavia, impulsa una serie de medidas que va a despertar la oposición de gobernadores y caudillos de las provincias, como la nacionalización de tierras públicas, reformas religiosas, o va a tratar de explotar las minas de Famatina en La Rioja para la extracción de oro con negociados británicos, ¿sí? Esto va a despertar la oposición del gobernador de La Rioja y de Córdoba, de Facundo Quiroga en La Rioja y de Juan Bustos en la provincia de Córdoba, ¿sí? Mientras se desarrolla la guerra, Rivadavia envía a Gregorio Arauz de la Madrid a reclutar hombres. Aprovecha esta situación y mediante un golpe de estado se transforma en el nuevo gobernador de Tucumán. Esta situación va a enfrentarlo contra Facundo Quiroga, quien lo va a derrotar en 2 ocasiones, en Oncativo y La Tablada, en 1827. La situación de Rivadavia comienza a debilitarse cuando la constitución de carácter unitario es rechazada por las provincias, se niegan a firmarla y sumado a ello se produce una crisis económica
ya no había recursos para continuar la guerra del Brasil, y el crédito que había obtenido en las Provincias Unidas, el de la Baring Brothers, generalmente fue utilizado para esta guerra. La situación se va a complicar cuando uno de los ministros de Rivadavia se excede en sus funciones y firma un tratado deshonroso, que es conocido como Tratado Deshonroso, en el cual reconoce la soberanía del Imperio del Brasil sobre la banda oriental. ¿Qué quiere decir esto? Que el Imperio del Brasil era considerado el único y legítimo dueño de este territorio. Cuando el documento se hace público, Rivadavia recibe presiones y renuncia en junio de 1827. Cuando renuncia Rivadavia, ¿sí? Cuando renuncia Rivadavia, el poder ejecutivo queda a cargo de Vicente López y Planes, ¿sí? Quien disuelve el Congreso y deja a cargo la continuidad de la guerra o no en manos del gobernador de Buenos Aires, que en ese momento va a ser Manuel Dorrego. Manuel Dorrego, uno de los federales que se había opuesto a varias de las medidas que había tomado Rivadavia, es consciente de la difícil situación que atravesaban las Provincias Unidas. Si bien habían obtenido exitosos triunfos en el campo de batalla, la situación era desesperante en el puerto de Buenos Aires porque permanecía bloqueado, ¿sí? Y además un ministro había firmado un tratado en el que se reconocía a Brasil como único soberano. Dorrego desea continuar la guerra, pero recibe presiones británicas. Un ministro británico, Lord Ponsonby, llega a Buenos Aires con las intenciones de presionar a Dorrego a que culmine la guerra y acepte la mediación británica y un tratado de paz que pusiera el fin a la guerra. ¿Por qué intervenían los británicos? Porque estaban afectándose gran parte del comercio británico que se realizaba en Buenos Aires, en Montevideo y en Río de Janeiro, estaban siendo perjudicadas por el desarrollo de la guerra. Por ejemplo, el puerto de Buenos Aires estaba bloqueado, ¿sí? Con lo cual el principal perjudicado eran los comerciantes ingleses, ¿sí? En este sentido, los británicos presionan de modo que a través de los bancos se les niegan los créditos a las Provincias Unidas para continuar el desarrollo de la guerra. Envuelto en una difícil situación, finalmente el gobernador Manuel Dorrego acepta la mediación británica, por el cual la banda oriental se transforma en un estado independiente, en un estado tapón, como llaman los historiadores. Finalmente nace
la República Oriental del Uruguay, se firma un convenio de paz en 1828 y en 1830, ¿sí? Este nuevo Estado independiente, ¿sí? Este nuevo Estado independiente que es la República Oriental del Uruguay, permanecería bajo la atenta vigilancia de los gobiernos de las Provincias Unidas y del Brasil. Esta situación va a despertar una profunda crisis y resentimiento por parte de la oposición. ¿Quiénes eran la oposición a Dorrego? Los unitarios, ¿sí? Muchos de ellos van a regresar del Brasil y van a planear golpes de estados en sus provincias. Va a ser el caso de Juan Lavalle en Buenos Aires y José María Paz o el general Paz